Esta clase tiene por objeto introducir una nueva unidad temática de la materia que se llama la perspectiva, que forma parte de lo que nosotros llamamos el lenguaje disciplinar de los arquitectos, que consiste básicamente en dibujar, porque consideramos que esa es la herramienta apropiada que nos permite de alguna forma expresarnos, comunicarnos, y mucho más que eso. El dibujo no solo tiene que ser interpretado como una herramienta para comunicar cosas, sino también para pensar en el proyecto. Voy a tratar que la clase sea más o menos rápida, para después pasar a la parte operativa, donde vamos a aprender algunos métodos que nos permiten construir perspectivas. Habíamos visto que había una especie de trípode o de tres elementos básicos, tres grupos de dibujos que hasta ahora consideramos que nos permitían de alguna forma comprender todo ese complejo mundo de la representación gráfica, ¿no? Y está dividida en tres partes fundamentales. Habíamos visto lo que era sistema diédrico o sistema Monge, que era un sistema que nos permitía de alguna forma conseguir representaciones parciales de un elemento cualquiera. Obligaba a un ejercicio mental muy complejo que consistía en integrar las diferentes vistas que uno pudiera tener de un elemento cualquiera para de alguna forma tener una interpretación espacial o tridimensional de ese objeto. Se lo conoce como representaciones de vistas múltiples. Y esa estaba íntimamente ligada con lo que era la axonometría. Es decir, yo trataba de alguna forma de interpretar lo que mostraba un sistema de proyecciones con sistema Monge o sistema diédrico, y de alguna manera lo traducía en un elemento que podría representar una interpretación tridimensional de ese elemento con una vista única, que era una axonometría. Hasta ahora conocíamos esos dos elementos, sistema Monge o sistema diédrico y las axonometrías. Bien, ninguno de esos dos elementos muestra las cosas como las percibimos, que sería la tercera pata de este trípode gráfico que estamos tratando de aprender. Por ejemplo, el sistema Monge muestra simplemente visiones bidimensionales parciales de un elemento, y en todo caso una axonometría muestra de alguna forma una interpretación racional objetiva de cómo es ese elemento, cuál es su estructura geométrica. Si tiene escala, yo puedo tener sus dimensiones, hasta podría construirlo con eso. Pero ninguno de esos dos elementos que vimos muestra cómo se perciben o cómo se ven. En este caso, la perspectiva nos va a permitir de alguna forma representar de manera objetiva o racional. ¿Por qué? Porque está sometida a un método científico, cómo se perciben las cosas. Es decir, una representación perceptual, pero realizada desde un punto de vista técnico o metodológico. Como les decía recién, tomo este ejemplo, por ejemplo, de algunas obras de Le Corbusier. Sí. Y teníamos acá en esta primera parte los dibujos ortogonales, como dice acá, que son sistema Monge básicamente, y son diferentes vistas que permiten tener interpretaciones parciales de un objeto arquitectónico. A veces exteriores, son vistas o frentes, y cuando están cortados tratan de mostrar el espacio interior, se llaman secciones. Generalmente a la sección horizontal le decimos planta, y a las secciones verticales le decimos cortes o alzados. Bien, otro elemento, digamos, de representación que ya vimos son las axonometrías. Aquí hay una caballera, una militar, una isométrica, es decir, son representaciones de vista única que permiten comprender la totalidad del objeto desde un punto de vista racional, cómo es realmente. En cambio, este tercer elemento que está expresado acá y que está denominado acá como perspectiva cónica, básicamente lo que hace es mostrar una representación de cómo se percibe este objeto que está representado anteriormente con dos sistemas distintos. Bien, tomo otro ejemplo, por ejemplo, una casa muy importante, un ejemplo paradigmático de Le Corbusier, la casa de Curuchet de la Plata.
Es una de las dos obras que tiene Le Corbusier en América. La casa de Corbusier, que está en La Plata, frente a una plaza cerca del parque donde está la Universidad de la Facultad de Arquitectura. Y la segunda obra que tiene, creo que está en la Universidad de Oxford, en una ciudad que se llama Cambridge, que queda muy cerca de Boston, en Estados Unidos, ¿no? Bien, como veíamos acá, esta obra está mostrada acá, representada con los tres sistemas de ese trípode gráfico que decíamos nosotros. Primero, proyecciones, que permiten tener vistas parciales, es decir, bidimensionales. Una representación tridimensional, que son las axonometrías, y como tercer elemento, una perspectiva, que trata de mostrar exactamente, o aproximarse, mejor dicho, porque la visión es algo mucho más complejo que esto, cómo se ven las cosas, cómo se ven los edificios. Tomo otro ejemplo para tratar de completar la idea de ese tipo de gráfico, ¿no? Otra obra paradigmática, en todo caso, el pabellón de Barcelona de Mies, el pabellón de la Exposición Universal de Barcelona del año 1929, una obra realmente maravillosa, impresionante, donde aquí están, bueno, lo que serían plantas y cortes, es decir, todo lo que es planimetría bidimensional, no organizada como establece el sistema Monge. ¿Saben por qué? Porque en todo caso los planos de arquitectura tienen una complejidad bastante grande, que por ahí excede a las limitaciones que tiene el sistema Monge. El sistema Monge nos permite introducir una forma de pensar un sistema diétrico de proyecciones, pero hace falta otra forma de organización mucho más compleja para poder completar la representación de una obra arquitectónica. Plantas, cortes, frentes, axonometrías, sería el segundo elemento de ese trípode. Y el tercero, las perspectivas, que tratan de mostrar las cosas de alguna forma como se ven. Se aproxima mucho más, digamos, a lo que podría ser una foto también. Tiene muchas cosas en común con una foto, ¿no? Porque al fin y al cabo es una representación con un lente que es monoscópico, como es acá. La percepción es mucho más compleja porque es estereoscópica. Si vemos con dos ojos que nos permiten de alguna forma interpretar no como un elemento plano la tridimensión, sino tener una sensación de profundidad. Bien, acá arriba hay un pequeño croquis de un servidor, y estos son otros croquis muy interesantes, o perspectivas también en este caso, construidas con máquina, del pabellón de Barcelona. Y bueno, estas muestran, o tratan de mostrar en todo caso, o aproximarse a una representación perceptual, es decir, cómo se ven las cosas. Aquí está las fotografías, es decir, esto también se aproxima a cómo se ven. Y como ven, la fotografía y la perspectiva tienen una serie de leyes distintas para poder representar el espacio, ¿no? ¿Qué son las leyes de la perspectiva? Entre las leyes básicas de la perspectiva, uno podría decir que lo fundamental es entender que las distancias se van deformando a medida que se alejan del observador. Bueno, acá digamos no queda más que admirarse realmente de la impresionante calidad de esta obra, sobre todo de la modernidad. Si uno piensa que una obra del año 1929, ya puede cumplir casi 100 años dentro de 6 años. Continuamos. Bueno, ¿de dónde arranca todo esto de acá, no? Durante larguísimo tiempo, mucho tiempo en la humanidad, la verdad que encontró forma de contar, de representar las cosas, pero recién en el Renacimiento, de alguna forma, se consiguieron los primeros métodos para poder representar las cosas como se ven. Sobre todo desarrollado básicamente primero por Brunelleschi, que está acá, autor de Santa María del Fiore, de la cúpula de Santa María del Fiore, una obra maravillosa en Italia,
Florencia, Leonardo, o en todo caso en Alemania Dürer, Albrecht Dürer, que es una especie, digamos, representante fundamental del Renacimiento alemán, que trabaja sobre el arte, la geometría, en todo caso desarrolla toda una rama de la geometría descriptiva que tiene que ver con las secciones cónicas, que está muy emparentada con la matemática. De ahí nacen las elipses, las hipérbolas, las parábolas. Bueno, y acá está como, qué es lo que se hacía antes del Renacimiento, ¿no? Es decir, del siglo XV. Como recién comentaba, durante un gran periodo de desarrollo de la cultura humana, no hubo realmente una forma precisa de tratar de representar la tridimensión, porque es algo bastante complejo en realidad. Aquí hay un dibujo satírico donde muestra una serie, digamos, de incongruencias en la perspectiva. Podría ser, digamos, como un juego de errores, ¿no? Descubre los errores acá y cosas que son insólitas. Y bueno, se burla, digamos, de gente que por ahí no domina los principios que tiene la perspectiva. O este dibujo que está acá, que básicamente pertenece a la época del Imperio Bizantino, Grecia o Egipto. Esto es Grecia, esto es Roma y esto es Grecia, me parece. Y claro, prácticamente no dominaba la tridimensión, y menos acá, donde se ven, por ejemplo, figuras que están en un mismo plano que tienen diferentes tamaños. Recién en el Renacimiento, siglo XV, es donde, como dicen recién, Brunelleschi, Durero y Leonardo, sobre todo el que inicia todo esto es Brunelleschi, desarrollan sistemas, ingenios, como máquinas, que están lo que son estos grabados acá, que son muchos de Durero, que permiten de alguna forma empezar a descubrir cómo se pueden representar las cosas como se ven. Es decir, en perspectiva, o lo que conocemos actualmente como perspectiva. El gran invento del Renacimiento, el gran invento del arte en todo caso, porque estaba básicamente referido al arte, ¿saben qué? Se llama el plano de cuadro, que es esta pantalla que está acá, que permite mirar a través de ella y proyectar sobre eso la imagen que está en la parte posterior. De alguna forma, digamos, todos estos inventos, estos ingenios, se basan en la idea de un plano transparente que permite de alguna forma proyectar de manera cónica lo que se ve atrás de ese elemento. Bien, esta es la actualidad. Esto que está acá son dibujos de chicos de la facultad, chicos de cuarto año, de hace algunos años también, donde ya, como ven, manejan computadoras y manejan sistemas de render y de construcción de modelos de 3D que permiten mostrar de forma muy muy precisa cómo se ven los proyectos en este caso. En otros casos veíamos algunos dibujos de cosas que existen, acá vemos dibujos de cosas que no existen, que son los proyectos que están en la mente del estudiante. Por supuesto, estas máquinas son tremendamente poderosas, necesitan de alguna forma que uno pueda interpretar cuáles son los conceptos que rigen todos estos sistemas. Por eso es lo que estamos por aprender, cuáles son los elementos fundamentales y conceptuales que permiten llegar a este tipo de construcciones. Bueno, todo se basa en lo que vamos a denominar a partir de ahora los elementos. Y que este pequeño esquema que está acá nos da una idea de los diferentes elementos que intervienen en la construcción de perspectivas cónicas, es decir, perspectivas con puntos de fuga, ¿sí? Bueno, comencemos. Lo primero que uno debería pensar cuando va a construir una perspectiva sería en el observador, es decir, en la persona que recorre un elemento y determina cuál es el punto, el ángulo, la posición adecuada para poder interpretar correctamente lo que estoy tratando de contar. No se trata simplemente de dibujar irreflexivamente, sino tomarse primero un tiempo de tratar de analizar el objeto a representar para encontrar
el punto de vista que permite de alguna forma describirlo en función de los objetivos que estoy buscando. Por ejemplo, en este pequeño esquema que está acá, uno podría decir que hay un pequeño objeto acá y hay un observador que lo recorre acá. Aquí hay un observador 1, observador 2, observador 3 o 4, y cada uno de estos observadores obtiene una visión distinta de este elemento muy simple, ¿no? Aquí también hay otro esquema como para dar una idea de cuáles son los recorridos posibles. Acá hay pequeñas flechas que indican, por ejemplo, cuáles son los puntos que se han tomado para poder representar este pequeño pueblo. Este es un librito de Gordon Callen que se llama El paisaje urbano. Hermosísimos dibujos. Bien, continuemos. Como les decía recién, ya sabemos que tenemos que buscar un observador que tenga un punto de vista adecuado para lo que queremos mostrar, ¿no? Y después ahora vamos a hablar del campo visual. ¿Qué significa el campo visual? Significa que, como ven en este dibujo de acá, la visión humana tiene cierto ángulo que permite percibir las cosas con cierta precisión y nitidez. Por ejemplo, en horizontal, esta es la cabeza de una persona, podemos tomar un ángulo que sea de 60 grados. Dentro de los 60 grados de ese ángulo, que permite construir una especie de cono visual, como está en este pequeño esquema de acá, se encuentran comprendidas las cosas que podemos llegar a ver sin que haya un grado de deformación que permita una representación que no sea real. Se dan cuenta, yo no puedo comenzar a mirar en un punto y ver, no sé, 120 grados, porque excede mi campo visual, tengo un límite. Y ese límite está dado por un cono que en horizontal tiene, no es un cono de sección circular, es un cono de sección elíptica que tiene sobre el plano horizontal un ángulo de 60 grados y sobre el plano vertical algo así como 45 grados. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces dado que hay un cono visual que nos permite abarcar lo que estamos por representar? Como permite suponer este pequeño esquema que está acá, uno determina un observador, ese observador mira por un eje que se llama rayo principal hacia el centro del objeto. Yo aquí tomo un objeto que parece ser una especie de cubo. Lo que hice fue trazar un par de diagonales para determinar el centro de gravedad de ese elemento y ubiqué un observador en cualquier parte acá, en este punto, y tracé una recta proyectante que le denomino rayo principal. Ese rayo principal, ¿saben qué es? Es el eje de ese cono visual del observador, de ese cono que tiene sección elíptica, ¿no? Entonces la primera comprobación que yo debería hacer sería, a ver, el objeto a representar queda comprendido dentro de ese cono visual. Para eso yo, ¿qué es lo que hago? Simplemente, como sé que en la vista superior ese cono visual tiene un ángulo de 60 grados, yo voy a trazar rectas a 30 grados hacia cada lado del rayo principal para verificar que este elemento que está acá quede comprendido dentro de ese cono visual. Segundo punto, puedo hacer centro en el G, que es el centro de gravedad, y trazar una circunferencia con el compás que me da una multiplicidad de posibles puntos de observación. Y como yo sé que a esta distancia el objeto ya queda comprendido dentro del cono visual, yo sé que cada uno de los posibles puntos de observación que están acá también van a quedar comprendidos dentro de ese cono visual, como está indicado en este gráfico de acá. Tengo un observador número 1, observador número 2, o número 3, o 4, y cada uno de estos observadores debería verificar de alguna forma que el objeto a representar esté comprendido dentro del cono visual. Si no estuviera comprendido, ¿qué significa? Que me tengo que alejar. Que me tengo que alejar para que ese objeto que yo tengo que dibujar quede incluido dentro de ese cono visual. Claro, imaginen por ejemplo que ustedes quieren dibujar, supongamos el bloc de la facultad, el bloc de arquitectura que lo conocen, ¿no? ¿A qué distancia deberían ponerse para poder abarcarlo con su visión? Un elemento grande. Seguramente se separan 2 o 3 metros para estar
totalmente sobrepasados por el objeto, no lo van a poder abarcar, para tener que retirarse. Y en eso consiste el primer ejercicio, determinar un observador y tratar de determinar a qué distancia debiera estar ese observador para que el objeto a dibujar quede comprendido dentro de ese cono visual, que como dijimos recién es un cono de sección elíptica que tiene 60 grados sobre el plano horizontal, 45 en el vertical, y tiene un eje que le llamamos rayo principal, que de alguna manera apunta hacia, yo le puse un punto que estaba en el centro de gravedad de este objeto, no es necesario que esté así, ¿no? Pero lo que sí tengo que tener en cuenta que donde incide el rayo visual, o el rayo principal, sobre el objeto que voy a dibujar es el centro de interés, sería el punto más importante donde yo estoy exactamente enfocando el ojo. Bien, y aquí vamos con el plano de cuadro. El plano de cuadro es fantástico descubrimiento o invento del Renacimiento que permite suponer que hay un plano, que es un plano transparente, y que a través de ese plano miramos los objetos y los proyectamos de forma cónica, es decir, son siempre proyectantes que convergen hacia formando un haz cónico que converge justo en el ojo del observador. Digo en el ojo del observador porque se supone acá que la limitación de estos sistemas es que no dan la sensación de profundidad y el observador tiene un solo ojo, es monoscópico, digamos, ¿no? Acá también se ve cómo sería ese plano de cuadro y cómo las cosas que se proyectan sobre ese plano de cuadro aparecen de alguna forma ya representadas en perspectiva. Sería como dibujar a través del vidrio de una ventana. Exactamente eso. Aquí de vuelta aparecen, digamos, los ingenios del Renacimiento, donde aparece una primera interpretación del plano de cuadro acá. Aquí lo vemos exactamente cómo se mira a través del plano de cuadro y se proyecta sobre ese plano transparente el objeto que está acá. Esto que está acá es lo que yo estoy viendo, o lo que está viendo este observador que está en este punto, cuando observa este elemento que está acá proyectado sobre el plano de cuadro. El plano de cuadro tiene que cumplir con una serie de condiciones. La primera condición es, si aquí tengo un observador, este gráfico que está acá, bien, esto que está acá era el rayo principal. Es decir, el rayo que consiste en el eje del cono visual del observador. Bien, ¿cómo es el plano de cuadro respecto a ese cono visual? Y bueno, el plano de cuadro es perpendicular, es decir, está a 90 grados respecto a este eje de acá. Siempre tiene que estar a 90 grados. Como ven, aquí está un plano de cuadro y este eje de acá indica que está a 90 grados respecto al rayo principal. Ahora, el plano de cuadro puede estar acá, adelante, puede estar acá, cortando el cuerpo, puede estar atrás del cuerpo, atrás del volumen. No tiene ninguna importancia, mejor dicho, sí tiene importancia. Pero la diferencia que se obtiene modificando el plano de cuadro es la siguiente. Directamente lo que varía es el tamaño del objeto que estoy proyectando. Por ejemplo, cuando las proyectantes que convergen en este objeto de acá interceptan el plano de cuadro, me daría un elemento que tiene este tamaño que está acá. Si yo lo alejo un poquito, voy a ver que cuando se interceptan las proyectantes con el plano de cuadro, el tamaño del objeto es un poco más grande. Y si lo pongo atrás del plano de cuadro, siempre cumpliendo con la condición que está a 90 grados del rayo principal, voy a ver que el tamaño del objeto que estoy representando es también más grande. Ahora, la proporción, la configuración que tiene esa representación es exactamente igual, no cambia. Lo que cambia solamente es el tamaño. Otro elemento más, línea de horizonte. Bien, veíamos en este elemento que está acá, este gráfico que está acá, que este plano que es color naranja, el plano de cuadro, y hay otro plano que es fundamental, que se llama plano de horizonte, que es este que está acá. Es un plano horizontal, que pasa justo a la altura de los ojos del observador.
Cuando ese plano horizontal se intercepta con el plano vertical, que es este plano de cuadro, podría no ser vertical el plano de cuadro, ¿no? En este caso, digamos, es vertical, pero podría no serlo, podría estar en cualquier inclinación. Cuando se interceptan esos dos planos, da como origen una recta, y esta línea que es la recta, que es producto de la intersección del plano vertical con el plano horizontal, se llama línea de horizonte. Y esto que está acá, el famoso horizonte. Y siempre, en cualquier representación que yo haga en perspectiva, a la altura de los ojos del observador. Este es el horizonte. Siempre pasa a la altura de los ojos del observador. Por ejemplo, si este observador está parado, el horizonte siempre va a estar a la altura. Si este observador se agacha, también va a estar a la altura de los ojos del observador. Y si está aquí sentado sobre el piso, el plano de cuadro desciende. Ahora, eso no implica que si hay otras personas paradas, tengan sus ojos a la altura del horizonte. Seguramente van a estar distintos. ¿Se dan cuenta? Me acabo de acordar acá, ¿no? Que como les decía, el horizonte, quería hacer una aclaración importante acá, ¿no? Porque quiero que entiendan que el horizonte acá está en el infinito. Es decir, vamos a considerar que para este tipo de representación, la Tierra, bueno, es como creen los terraplanistas, es absolutamente plana, ¿sí? Es un plano absolutamente infinito, donde el horizonte está a una distancia absolutamente infinita. Cosa que no es real, digamos. El horizonte está a cierta distancia del observador, como ven en esta línea acá, donde el cielo se funde con la línea del mar. Bien, ahí está el horizonte. En realidad hay una forma de determinar la distancia del horizonte sobre una superficie esférica como la Tierra, que tiene 12.740 kilómetros de diámetro. Hay una pequeña fórmula, ¿no? La comento ya que estamos. Hay un personaje que quizás nunca lo hayan escuchado nombrar ustedes, que se llama Rajan al-Biruni, que es una especie de representante del pensamiento universal, pero por supuesto dentro del mundo islámico, por eso no es tan conocido por nosotros. Recuerden que durante la Edad Media todo el conocimiento de la ciencia, la matemática, la filosofía de la Grecia y la Roma clásica pasó básicamente al mundo islámico, ya que Europa estaba subsumida en la Edad Media. Bien, y ahí hay un personaje que se llamaba, como le decía, Rajan al-Biruni, que determinó una pequeña fórmula que dice a qué distancia está el horizonte, ¿no? Por supuesto, considerando que la Tierra es una perfecta esfera que tiene, como les decía recién, 12.740 kilómetros de diámetro, y la fórmula que determinó él es igual a raíz de 13 por la altura del observador. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, 1,70 m, 1,80 m, tienen que multiplicar 1,70 m, 1,80 m por raíz de 13 y le va a dar exactamente a qué distancia está el horizonte, admitiendo, digamos, o considerando en todo caso que la Tierra es una esfera perfecta sin accidentes geográficos, ¿no? Que no es el caso nuestro. Nosotros vamos a considerar que el horizonte está a una distancia infinita, ¿sí? Y por supuesto, una cosa que me voy adelantando ya, los puntos de fuga, cuando pertenecen a líneas que son horizontales, siempre van a estar sobre el horizonte. Es decir, ya saben que en axonometrías, todas las aristas que están representadas por líneas que son paralelas, bien, en este caso en la perspectiva cónica, convergen los mismos puntos de fuga. Es decir, en axonometría, las líneas que son paralelas en la realidad se dibujan paralelas en la axonometría. En perspectiva, las líneas que son paralelas en la realidad convergen a un punto de fuga. Cuando ese punto de fuga está sobre el plano horizontal, significa que que cuando esas líneas son horizontales, significa que el punto de fuga está sobre la línea de horizonte.
Cuando las líneas son paralelas, pero no son horizontales, son oblicuas, o están inclinadas, van a otros puntos de fuga, que están sobre lo que denominamos falsos horizontes. Y aquí está el tema de los puntos de fuga, ¿no? Por ejemplo, aquí hago unos pequeños, tomé como referencia unos pequeños dibujos de grandes dibujantes argentinos. Por ejemplo, este croquis que está acá en realidad no es una perspectiva, es un croquis, pero responde a las leyes de la perspectiva, ¿no? Donde si lo veo acá y acá le agrego, por ejemplo, la línea de horizonte siempre está a la altura de los ojos del observador. Y aquí está el punto de fuga. Yo veo que todas las líneas que son paralelas, de alguna forma convergen a un punto de fuga que está acá en el medio. Acá hay otra representación. Parece que hay alguna especie de avenida de Buenos Aires o algo así, donde si veo también tengo una línea de horizonte, justo sobre la línea de horizonte está el punto de fuga y todas las líneas que son paralelas en este caso convergen a este punto de fuga. Acá también tenemos otra perspectiva con el mismo criterio, una línea de horizonte a la altura siempre de los ojos del observador y veo, por ejemplo, en este caso fíjense algo distinto, ¿no? Acá todas las líneas que son horizontales convergen a un punto de fuga que está sobre el horizonte, pero acá en esta perspectiva que está dibujada acá, un croquis en realidad, las líneas verticales estas que están acá convergen a otro punto de fuga. No sé si se las alcanza a ver en verde acá. Convergen a un punto de fuga que está mucho más arriba. Un pequeño esquema, ¿no? ¿Cuántos puntos de fuga existen? Pregunta fundamental. Pregunto, ¿no? Porque por ahí se habla muchas veces con perspectivas, diciendo perspectivas con un punto de fuga, o perspectivas con dos puntos de fuga, por ejemplo, y eso es un error conceptual. Es decir, no existen con un punto de fuga o con dos puntos de fuga. En todo caso, es incorrecto plantearlo así. Existen tantos puntos de fuga como tantas direcciones distintas tenga un objeto cualquiera. En este caso voy a tomar, supongamos que esto sea la vista superior de un objeto cuadrado. Bien, ¿cómo se determinan los puntos de fuga? Lo primero que hago es determinar un observador. Hay un rayo principal que mira hacia el centro del objeto. Determino un plano de cuadro que es perpendicular al rayo principal. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer para determinar los puntos de fuga que están siempre sobre el plano de cuadro acá, en la vista superior? Voy a trazar por el observador líneas que son paralelas a las direcciones que tienen cada uno de los lados de este objeto. Por ejemplo, acá tengo lados que son paralelos acá, y entonces voy a trazar por el observador una paralela a esta dirección hasta cortar acá el plano de cuadro. Y acá tengo un punto de fuga, que se llama fuga derecha. Ahora tengo otras líneas paralelas por acá, voy a trazar una recta paralela, una proyectante, hasta cortar al plano de cuadro acá, y voy a tener un segundo punto de fuga, que sería una fuga izquierda. ¿Qué pasa con un objeto acá que es triangular? Tiene tres lados, no hay lados paralelos. Bien, ya tengo determinado mi observador, entonces voy a trazar por el observador rectas paralelas a cada uno de los lados o direcciones que tiene ese objeto en la vista superior. Por ejemplo, tengo esta dirección de acá, voy a trazar una proyectante paralela y determino acá una fuga que le voy a llamar fuga derecha. Tengo otro lado que tiene otra dirección acá, voy a trazar otro punto de fuga, y cuando esta proyectante intercepta acá el plano del cuadro, voy a tener una fuga que le voy a llamar fuga central en todo caso. Y después tengo esta tercera dirección, voy a trazar por el observador una proyectante que pasa por el observador propiamente dicho y corta nuevamente el plano del cuadro acá, y aquí determino otro punto de fuga. Esa es la forma de determinar los puntos de fuga, es decir, trazar siempre proyectantes paralelas a cada una de las direcciones de que tiene un objeto cualquiera hasta que se interceptan con el plano de cuadro. Bueno, continúo un poquito con algunos temas de
la estructura que tienen las líneas de horizonte y los puntos de fuga en algunos croquis. Fíjense, acá hay un dibujo hermoso, realmente creo que este es de Di Clerico, un dibujante argentino. Aquí está la línea de horizonte, como ven, a la altura de los ojos del observador. Y aquí en rojo aparecen las diferentes líneas que convergen a un punto de fuga que está sobre el horizonte. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas líneas, estas aristas, mejor dicho, que convergen hacia el punto de fuga, son horizontales. Aquí está centrado, por ejemplo, en el dibujo, el punto de fuga. Acá, en este dibujo del maestro Sandro Borgini, fíjense, en azul está acá la línea de horizonte, y en rojo están las proyectantes que convergen al punto de fuga, pero en este caso acá los puntos de fuga están fuera del dibujo, cosa que es totalmente válido. En los prácticos que vamos a realizar ahora, por una cuestión, digamos, de que tienen un carácter básicamente introductorio al tema, vamos a comenzar dibujando con puntos de fuga que están dentro de la lámina, pero es normal, es habitual y es en todo caso preferible que los puntos de fuga estén más separados. ¿Por qué? Porque da representaciones un poco más reales, no tan deformadas de los objetos, ¿no? Más bien como están acá. Es muy raro, digamos, que yo tenga dos puntos de fuga visibles. Lo máximo puedo llegar a tener un solo punto de fuga y otro punto de fuga fuera de mi campo visual y de la lámina. Y bien, terminando con el tema de los puntos de fuga, quería simplemente reforzar la idea de que no hay 1, 2 o 3 o 4, sino hay infinitos puntos de fuga, tantos puntos de fuga como tantas direcciones distintas tiene un elemento cualquiera, un objeto cualquiera, un espacio urbano, un objeto arquitectónico. Acá se ven, por ejemplo, muchos puntos de fuga distintos. Por ejemplo, fíjense, las calles fugan en un sentido acá, fugan en otro sentido, las verticales fugan en otro sentido. Seguramente, miren, estas líneas inclinadas que están acá van a otro punto de fuga, que es una especie de terminaciones piramidales que tienen estas dos torres que están en primer plano. O acá tengo un punto de fuga que está a la altura del horizonte, este que está acá, pero aquí puedo ver que esta escalera que aparece acá, que es una escalera contra incendio, de seguridad contra incendio, concurren básicamente a un punto de fuga que tiene un falso horizonte. Y en esto de acá seguramente hay cientos de puntos de fuga distintos que permiten de alguna forma construir esas elipses que están acá. Y último tema, el tema de las escalas de alturas. Bien, este será el último de los elementos que tenemos que conocer para poder construir una perspectiva, y lo que tenemos que saber es, lo que decía como regla básica de la perspectiva, es que las distancias se van deformando a medida que avanzan en profundidad, o se achican o se agrandan en todo caso. Si se acercan, se agrandan; si se alejan, se achican, ¿sí? ¿Qué es lo que muestran estos pequeños gráficos de acá mostrando con figuras humanas? Por ejemplo, fíjense, acá está el horizonte y, como decíamos en un comienzo, todas las cabezas, mejor dicho, los ojos del observador coinciden con la línea de horizonte, independientemente a qué distancia estén. En cambio, en este caso de acá, el horizonte está mucho más arriba, por lo tanto, las personas básicamente van fugando hacia el horizonte a una fuga que se llama fuga de alturas. Por ejemplo, está bien, podría haber diferente altura entre estas personas que están acá. Yo puedo asumir que todas estas personas que están acá miden lo mismo, este chico, este hombre, este muchacho que está acá, y vamos a ver que todas esas medidas se van deformando a medida que avanzan en profundidad y se pueden trasladar en forma horizontal también para obtener la altura de personas que están en otra posición del dibujo. ¿Cuál será el criterio? Trabajar con una escala de alturas donde yo, sobre el plano de cuadro, voy a trazar una escala de alturas y este punto de acá se va a llamar 0, 0. Y a partir de ahí voy a restar o sumar diferentes alturas, según me haga falta en el dibujo, y esto me va a permitir determinar diferentes alturas en diferentes profundidades de la construcción de la perspectiva, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Algo que tienen que tomar como axiomático, básicamente, como algo que es fundamental, es que sobre el plano de cuadro todas las alturas
siempre son reales. Es decir, yo sobre el plano del cuadro voy a tomar esta escala de alturas donde si hay algo que mide 3 metros, voy a poner 3 metros acá y acá 2 metros, o lo que haga falta en la escala que fuera, ¿sí? Entonces, y esa medida que es real sobre el plano del cuadro se va a ir deformando a medida que avanzo en profundidad, se va a hacer más chica, o si me vengo hacia adelante con el dibujo se va a hacer más grande. Bien, esos serían los elementos básicos que yo debería conocer para poder construir una perspectiva como esta que están acá. Continúo mostrando trabajos elaborados con máquinas, pero que en todo caso respetan exactamente los mismos conceptos fundamentales, fundantes de este tipo de representación, y que yo los debo conocer para poder trabajar, yo diría, con cierta densidad, con cierta profundidad y conocimiento dentro de esta forma de representar edificios, ¿no? Me estaba acordando básicamente que los grandes dibujantes también son, inclusive de los cómics, son conocedores profundos, por ejemplo, de las reglas de la perspectiva. Por lo menos algo que siempre me llamó la atención a mí, ¿no? La complejidad que tiene algún tipo de representación y cómo se representan perfectamente todas las reglas que estamos estudiando antes. Bueno, aquí hay un dibujo de Eternauta, dibujado por Francisco Solano Benítez, o Altuna, otro gran dibujante de acá, y este es un dibujante francés que se llama Moebius, que no es el Moebius del taller de la facultad, es un dibujante que se llama Jean Giraud. Moebius era un científico geómetra. Y bien, estoy terminando entonces con esta etapa introductoria. Ya dentro de un instante voy a subir otra clase donde les explico exactamente cómo es el procedimiento que hay que utilizar, porque estos son básicamente aspectos de tipo conceptual. Quiero que entiendan los conceptos de observador, cono visual, plano de cuadro, línea de horizonte, puntos de fuga y escala de alturas. Con esos conceptos clarísimos, yo recién puedo empezar a abordar lo que sería una estructura metodológica que nos permita construir perspectivas, y vamos a empezar obviamente por ejemplos muy simples, y vamos a ir avanzando en complejidad en la materia, y después le vamos a introducir otros factores inclusive que le dan cierta dimensión más de representación, como ser el tema de la sombra. Por ahora comenzamos con la perspectiva y doy por terminada esta pequeña introducción, espero que sea clara, y en todo caso hacen consultas con los docentes o conmigo sin ningún problema. Bueno, como ya saben, hoy empezamos a trabajar con elementos de dibujo, ¿no? Con instrumentos. Primero pegamos la lámina se pega de esta forma. Primero se ubica la cinta de papel de forma como yo la estoy colocando, y se pega primero generando tensión en el papel, una primera diagonal, siempre verificando que la regla paralela coincida con el borde del papel. Pareciera que ahí más o menos está. A ver si está coincidiendo, y ahora una vez que ya he tensado el papel en este sentido, le pegamos siempre tensando la diagonal del papel en el otro sentido. Nunca ponga la cinta de esta forma, como porque hay mucha gente que la pone. Esto no, ven chicos, la cinta se pone en el sentido que trabaja el papel, como está ahí, ¿de acuerdo? Bien, la idea es que empecemos a trabajar con instrumentos de dibujo y que tengamos, como les diría, el máximo rigor para desarrollar una técnica muy apropiada que nos permita dibujar con corrección, siempre utilizando correctamente los instrumentos de dibujo, escuadras, reglas, escalímetro y demás cosas. Bueno, ahora sí largamos con la explicación del procedimiento para construir perspectivas cónicas, uno de tantos procedimientos que existen,
Y este se llama direcciones dominantes. A medida que lo explique van a entender cuál es la razón que tiene por ese nombre. A ver, voy a plantear un tema muy sencillo acá para explicarlo, que no es el práctico. ¿Se dan cuenta? El práctico es un tema un poquito distinto. Pero este simplemente tiene como objetivo que ustedes comprendan cómo es el procedimiento constructivo de la perspectiva cónica. Bien, a ver, acá estoy molestando, mejor me voy para este ángulo que está acá. Sí, aquí estoy mejor. Bien, bueno, hay una vista de frente y una vista superior de un cuerpo muy sencillo, un prisma. Sí, yo diría que no es un prisma sino un cubo, porque en realidad los lados son iguales a la altura. Así que es un cubo. Trazo los proyectantes que indican la relación que hay entre una vista y otra. Y bueno, tengo acá esta línea que se llama línea de tierra. La prologo un poquito más. Ustedes lo hacen rigurosamente con lápiz, ¿no? Yo lo hago con tinta y mezclando un poco de tinta y lápiz para que se entienda, para que se vea lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Le pongo nombre, línea de tierra, LT. Perfecto. Y ahora, a ver, ¿qué dato me hace falta acá en este momento? Bueno, voy a proponer como dato la línea de horizonte. ¿Qué significa la línea de horizonte? La línea que indica la altura a la que está ubicado el observador. La pongo por acá. Y este le voy a llamar LH, línea de horizonte. ¿A qué altura está la línea de horizonte? A cualquiera, es arbitraria, la decido yo. En este caso la puse a 6 centímetros de la línea de tierra, pero puede ser un dato que se dé en el práctico, o también puede ser que se les pida que la ubiquen ustedes. En este primer práctico simplemente le vamos a dar todos esos elementos como datos. Así que no van a tener que pensar en nada de eso. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya tengo el enunciado, tengo este cubo, tengo línea de horizonte. Lo primero que voy a hacer es ubicar el observador. Repito, en el caso del práctico, el observador va a ser un dato. Acá yo lo voy a poner de una forma más o menos aproximada. A ver, ¿qué es lo que hacía? Primero trazaba un par de diagonales acá, sobre el cuerpo, para determinar básicamente cuál era el centro de gravedad. No es necesario hacer eso, ¿no? Uno podría tomar el punto de partida del rayo visual del observador en cualquier parte, ¿sí? Quiero que quede perfectamente centrado, voy a tomar a partir de este punto que está acá. Y voy a trazar en cualquier dirección una recta que mira ese punto de acá, y sobre esa línea que está acá va a estar el observador. Lo voy a poner acá. Este va a ser el observador. Obviamente mira en esta dirección. Sí, lo podría hacer con tinta, a ver si es que no queda demasiado empastado. Ahí está. Bien, y esta línea que está ahí, que indica en qué dirección mira el observador, se llama RP o rayo principal. RP. Es decir, esa línea es el eje de ese cono visual que hablamos hace un rato, que tiene una sección elíptica. Abarca 60 grados en horizontal y 45 grados en vertical. Por lo tanto, lo que yo podría hacer ahora es lo siguiente: verificar si este volumen de acá queda contenido dentro de ese cono visual. Para eso pongo esta escuadra a 30 grados acá, de esta forma, y trazo una proyectante que indica un lado del cono visual.
el otro lado está para acá, o sea que aparentemente, si esto que está acá es el cono visual, el volumen sí queda perfectamente contenido dentro de lo que mira el observador, ¿de acuerdo? Bien, ya tengo entonces el observador, rayo principal, determiné que el cono visual es correcto, que es de 60 grados. Como este es un ejercicio para que aprendan, voy a hacer lo más redundante posible y voy a indicar que este ángulo de acá corresponde a 60 grados. Perfecto. Y ahora voy a trazar el plano de cuadro. ¿El plano de cuadro qué condición tenía? Tenía la condición que debía ser perpendicular al rayo principal del observador. ¿De acuerdo? Entonces, a ver... voy a mover un poquito esta escuadra de acá. Voy a ubicar otra escuadra acá. Se movió un poquito. Esto es interesante porque le va a dar un poco de experiencia en poder manejar las escuadras. Bien, sobre la escuadra verde va a estar lo que sería el plano de cuadro que tiene con la condición de ser perpendicular al rayo principal. Que yo lo voy a poner a cualquier distancia, lo puedo poner acá, acá, cortando el cuerpo como vimos, o atrás, ¿sí? Yo en este caso lo voy a poner al plano de cuadro en esta posición. Hago un poquito más largo. Siempre se trabaja con dos escuadras, ¿de acuerdo? Y quizá un poquito más todavía. Bien, ya tengo el plano de cuadro, le pongo nombre. PC o plano de cuadro. ¿Sí? Y este punto acá, donde corta 90 grados el rayo principal del observador, le voy a llamar punto O. ¿Sí? Ahí está, ese punto se llama O. ¿Qué más tengo que hacer acá? Por ahora yo diría que casi nada. A ver, trataría de comenzar a construir ahora la perspectiva con esos datos. Bueno, lo que hice ahora fue conseguirme algunos lápices de color para expresar de alguna forma cuál es la superficie que va abarcando ese cono visual de 60 grados. Simplemente le voy a hacer que se vaya diluyendo acá, pero quiero que esto se vea dentro de esta vista superior. Bien, ahora, bueno, comienzo a construir la perspectiva. A ver, muevo esta regla para acá y en cualquier parte voy analizando cuál es la ubicación apropiada para cada elemento gráfico por una cuestión de diagramación, ¿no? Son siempre medio complejas de diagramar estas láminas. Voy a trazar ahora el plano de cuadro, es decir, justo la línea donde se intercepta el plano de cuadro con el plano horizontal, que le llamamos plano geometral, que es esta línea de acá. Si se superponen un poco los dibujos, no hay ningún problema, ¿sí? A ver... sí, creo que se alcanza a ver. Voy a tratar de reforzarlo un poquito más. Y ahora, respecto a este plano de cuadro que está acá, voy a arriesgar, le voy a poner el nombre en cualquier parte porque no sé si después me va a molestar. Voy a trazar una recta vertical en esta posición. Esta recta vertical correspondería a este punto que se llama observador acá. Estaría justo en este punto, perdón, 0 acá le voy a llamar sobre el plano de cuadro. Punto 0, porque a partir de ese punto voy a tomar medidas. Y ahora, tomando esta altura de acá, que es de 6 centímetros,
es decir, la altura hasta la línea de horizonte, voy a marcar la línea de horizonte en la perspectiva. Marco 6 centímetros acá. Y aquí ya la podría construir. Está trazado suavemente para verificar que va a quedar más o menos razonable. Bien. Ya tengo acá la línea de horizonte. Quiere decir que este punto de acá va a ser justo el centro del cono visual del observador. Le voy a llamar O. Ahora voy a marcar los puntos de fuga. Bien, ¿cómo serían los puntos de fuga? A ver, ¿qué voy a hacer? Voy acá a la vista superior. Voy a trazar, como se llama direcciones dominantes, voy a trazar pasando por el observador, es decir, a partir de acá, líneas paralelas a las direcciones que dominan en este cuerpo de acá. Este cuerpo tiene dos direcciones, en este sentido y en este sentido. Bien, entonces ahora voy a trazar una paralela a esta dirección, prendo el escuadro de esta forma, y pasando por el observador trazo una recta hasta cortar el plano de cuadro. Cuando corta aquí el plano de cuadro, lo que se ve claramente, tengo un punto de fuga. Y si estoy mirando en esta dirección como apunta la lapicera, para este observador este punto va a estar a la izquierda. Por lo tanto, lo voy a denominar fuga izquierda. Ahora hago lo mismo con la otra dirección, por eso mismo se llama dirección dominante. Tomo esta dirección, busco el observador, fíjense, justo coincide con el rayo, mejor dicho, con el ángulo de los 30 grados, pero no importa, es justo una casualidad, ¿no? Llevo hasta cortar al plano de cuadro, y cuando corto acá, tengo otra fuga que para este observador va a estar ubicada a la derecha. Por lo tanto, le voy a llamar fuga derecha. Acá la marqué con esta fibra. Voy a hacer lo mismo acá. Bueno, ahora en esta vista de construcción de la perspectiva voy a tomar la distancia que hay. Tengo la reglita acá. Desde el punto O, que es el punto del centro visual del observador, hasta la fuga derecha. Y la voy a medir. Voy a decir, a ver, esta distancia tiene 54 milímetros aproximadamente. Entonces, sobre la línea de horizonte, LH, voy a marcar hacia la derecha esos 54 milímetros y voy a tener ubicado acá la fuga derecha. Ahora voy a tomar la distancia desde el punto O hasta la fuga izquierda, que me da aproximadamente 124 milímetros, y la voy a marcar en la perspectiva del punto O hasta la izquierda. Marco 124 milímetros y aquí tengo ubicada la fuga izquierda. Bueno, ¿cómo continúa esto de acá? Voy a empezar ahora proyectando o prolongando las direcciones que dominan en el cuerpo hasta cortar el plano de cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero le voy a poner nombres a estos puntos. Le voy a poner nombre punto 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Voy a proyectar esta recta que contiene el punto 1 y 2 hasta cortar el plano de cuadro. Y cuando corte el plano de cuadro, lo voy a marcar este punto de acá. Le voy a poner si quiero un nombre. Voy a hacer una cosa bastante laboriosa que por ahí uno no la hace en perspectivas más complejas, pero para que vayan interpretando. Se va a llamar 1-2. Bien, ¿ven esta dirección que está acá? Es paralela a esta fuga que está acá. Por lo tanto, este punto 1, 2 ubicado sobre el plano de cuadro va a fugar hacia la fuga izquierda. Voy a hacer lo mismo con el punto 4, 3. Corta acá el plano de cuadro
lo voy a llamar 4-3. Es un poco gruesa la fibra para... Y estas escuadras biseladas son lo más inapropiado que hay para dibujar. Son todo un martirio, pero bueno. Ahí está. Una pequeña imperfección. Ustedes la borran, la corrigen. Ahora voy a trazar proyectantes siguiendo las líneas que faltan. Aquí está 3,2. 3,2 da a una pequeña distancia del punto O. No importa. Está al lado del punto O, lo marco acá. Este sería 3-2. Y ahora voy a proyectar 4,1 hasta cortar el plano de cuadro. Sí, creo que se ve ahí. Voy a marcar acá este punto de acá. 4-1. Bien. Voy a transcribir estos datos que están acá al plano de cuadro. No en la línea de horizonte. Por ejemplo. A ver, el punto 1,2 está, este que está acá. Está, a ver, voy a medir aproximadamente 28 milímetros desde el punto 0. Entonces a partir de acá voy a trazar 28 milímetros por ahí, y aquí estaría el punto que se llama 1,2. 1-2. Este punto contiene esta recta proyectante que tiene esta dirección y que es paralela a la dirección de la fuga izquierda. Por lo tanto, este punto que está acá va a fugar hacia la fuga izquierda de esta forma. ¿Ven? Ya tengo una fuga. Ahora veamos qué pasa con el otro punto que también fuga hacia la fuga izquierda, que es 4,3. Tomo esta medida, siempre desde el punto O tomando como origen, hasta el punto 4,3, y me da que hay, en casualidad, 100 milímetros. Entonces, sobre el plano de cuadro, hacia la derecha, voy a marcar 100 milímetros. Justo coincide casi en el borde de la lámina. Aquí estaría ese punto que se llama 4,3. Y también va a fugar hacia la fuga izquierda. Tomo mi lápiz y lo llevo hacia la fuga izquierda. Esta escuadra, bueno, da justito la escuadra, busco otra escuadra un poquito más precisa. Bien, veamos qué pasa ahora con los puntos 3,2. 3,2 está a una pequeña distancia, muy chiquita, aparentemente 3 milímetros del punto O hacia la izquierda. Lo voy a marcar acá. 3 milímetros. Bien. Esto debería ser con una escuadra apoyando en el tablerito, pero son tremendamente incómodos los tableros, ¿no? Tremendamente incómodos. No sé, para mí los tabletos son una mierda realmente. Una tortura dibujar, sobre todo, ¿por qué? Porque no son instrumentos profesionales. Es decir, un verdadero tablero debería tener una paralela con rodamientos, no esta cosa de plástico que tiene acá, que es una porquería. Tienen generalmente rodamientos que son rulemanes de metal, las buenas reglas paralelas. Debería tener otra medida, porque esto requiere cierta cantidad de espacio para trabajar. Pero como esta es una especie de etapa de transición donde tiene que haber algunos fundamentos básicos del dibujo con elementos con instrumentos de trabajo de dibujo, pero va a ser una etapa de transición porque realmente dentro de un par de años todos ustedes van a estar dibujando con la computadora, y porque la computadora básicamente es, como se podría decir, imbatible, es decir, no hay con qué darle realmente, es mucho más eficiente que el dibujo a mano, sobre todo cuando te haces viejo como yo, que ya no ves nada. Lo que sí le va a quedar para siempre, ¿saben qué es? Esa pequeña experiencia
del dibujo a mano alzada, eso sí va a perdurar. Va a perdurar si la siguen desarrollando, es lo que yo les pediría, por favor, que nunca dejen de dibujar a mano alzada, sobre todo trazando pequeñas ideas, prefiguraciones, que sea una herramienta muy dúctil y muy directa de tratar de construir ideas de pensamiento proyectual. Bien, hecha esta salvedad, yo decía que este punto de acá era el punto 3,2 y un 2. Debería estar dibujando con lápiz realmente. Y este punto 3,2 está sobre esta recta que es paralela a esta otra recta que concurre a la fuga derecha. Por lo tanto, la línea que pasa por 3,2 acá va a ir hacia la fuga derecha. De esta forma. Me faltaría ahora 4,1. Voy a tomar la medida hasta 4,1. Seamos un poquito más prolijos, 53 milímetros. La voy a marcar a partir de O hacia la izquierda, 53 milímetros. Aquí estaría el punto que se llamaría 4,1. Capaz que la mejor forma de poner los números con lápiz, porque la fibra se difunde bastante. Me parece que no se ve. No importa. Este es 4,1. Y por acá pasa esta recta que tiene esta dirección, que es paralela a esta otra recta que concurre hacia la fuga derecha. Por lo tanto, esta proyectante va a ir hacia la fuga derecha. De esta forma. Siempre reniego con los elementos de dibujo porque las escuadras jamás debieran ser milimetradas, porque una escuadra es un elemento que sirve para simplemente trazar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que detesto estos tableritos que dije recién que eran muy malos. Lo dije en latín. Claro, porque están milimetradas acá. No se debe medir con esta regla. Esta regla es simplemente para trazar. Y después existen otros elementos para medir, como este de acá. Una pequeña regla, este es un doble decímetro, es decir, tiene 20 centímetros. O este de acá es un escalímetro. Es decir, yo les contaba a los chicos de madera de bambú directamente, plastificado, revestido en plástico. Con el viejo truco de poner un broche de estos de acá para siempre tener a mano la escala con la que estoy dibujando. O sea que yo puedo medir con esta graduación de acá. Pero esta es una herramienta que sirve para medir. No la escuadra, menos la regla paralela. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué estaba por hacer? Ya me olvidé, sí. Trazar una proyectante que concurre del punto 4,1 hasta la fuga derecha. Y bien, como verán, de esta forma, ¿qué he conseguido? Construir acá lo que sería la base de este cubo que estamos viendo en perspectiva. Bueno, inclusive les podría poner nombres si quisiera. Yo podría decir, fíjense, en esta proyectante concurre el punto 4,1 y por esta el 4,2. ¿Cuál es el punto común? El 4. ¿Qué significa? Que este punto que está acá es el punto 4. Por esta proyectante está el 4,1 y por esta proyectante está 4,3. Ah, perdón, aquí hay un error, a ver. Sí, les decía que hay un error, me equivoqué acá, porque estaba revisando que esto de acá no es un 4, sino es un 1. Es decir, el 4 es común a esta proyectante y esta de acá. Acá está el punto 4 realmente. La fibra se difunde, se abre sobre el papel y se transforma en un 4. En cambio acá el punto común es el 1. 4,1 y 1,2. Este va a ser un 1 acá realmente. Perdonen la improlijidad, esto tiene que ser muy preciso. Debería ser otro tipo de papel, otro tipo de tinta, porque esto es muy malo para dibujar. Bien, sobre esta proyectante está 3,2 y esta 4,2, el punto común acá es el punto 2. Y sobre esta proyectante está 3,2 y acá, me volví a equivocar, no, 4,3, aquí estaría el punto 3. Bueno, a ver, da una secuencia ordenada de puntos de la base, sí, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que ya puedo construir la base acá. Esta es la base del cuerpo que estoy por
dibujar en perspectiva. ¿Lo ven ahí? Ya está. Eso es lo que ve como base este observador que está ubicado acá. ¿Está bien construido? Sí. ¿El plano de cuadro pasa por delante del cuerpo? Sí, acá pasa por adelante. Si yo hubiera trazado el plano de cuadro por acá, cortando el cuerpo, acá el plano de cuadro debería estar también cortando el cuerpo. O si yo hubiera trazado el plano de cuadro atrás del cuerpo, acá debería estar pasando atrás del cuerpo. Y los puntos que voy marcando estarían atrás también. Bueno, quiere decir que estoy bien acá. Ahora, ¿cómo termino de construirlo? ¿Cómo hago las alturas? Para eso, en cualquier parte del horizonte, en cualquier parte donde se pueda dibujar limpiamente, quiero decir, ¿no? No lo voy a poner acá el punto S porque está muy lejos, o acá, o en medio del dibujo. Voy a poner una fuga de alturas de esta forma. Acá. Y este punto que está acá lo voy a llamar FH. Y a cierta distancia, es decir, no coincidiendo con este punto de acá, sino un poquito más alejado, más abierto si es posible, donde no moleste el dibujo, voy a trazar una escala de alturas. Recuerden, siempre sobre el plano de cuadro las alturas son reales, o sea que este es el punto cero de las alturas. Y la altura de la línea de horizonte, del cuerpo, mejor dicho, perdón, esta sería la altura hasta la línea de horizonte que está acá, y la altura del cuerpo es esta altura de acá. La voy a marcar. Creo que era un dato que faltaba. Bien. Esta medida que está acá, que es dato, dice que tenía 40 milímetros, le voy a poner 40 milímetros acá. Bueno, ahora, sobre esta escala de altura que está acá, voy a tomar esta medida y la voy a trasladar acá. Voy a trasladar los 40 milímetros. En este caso tengo una sola altura. Yo podría tener otras escalas que tienen muchas alturas distintas, pero acá tengo una sola altura. Ahí están 40 milímetros. ¿Qué hago? Trazo por la base de la escala de alturas una fuga que va hasta la fuga de alturas. Una línea proyectante, perdón. Y por acá, otra que concurre también la fuga de alturas. ¿Esto qué significa? Como yo les decía recién, una cuestión que es casi axiomática, siempre sobre el plano de cuadro, cualquier medida que yo tome acá es real. ¿Se dan cuenta? En este caso, esta altura que está acá también es real, pero esa altura, a medida que yo voy avanzando en profundidad, se va haciendo cada vez más chica siguiendo las reglas de la perspectiva, o si avanzo hacia adelante, se hace esa altura cada vez más grande, como esos hombrecitos que veíamos en la clase precedente. Entonces, ahora bien, ¿cuánta altura tiene tu cuerpo? Es un cubo, perdón, tiene una sola altura. ¿Sí? Yo podría tratar de trasladar esta altura que es real acá, de 40 milímetros, a cualquiera de estos puntos de acá. A cualquiera. Voy a empezar a trasladar al punto Q, al punto 1 que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago entonces? Fíjense. Trazo una proyectante desde el punto 1 que corta a la base del polígono de alturas. Así. Una vez que corta la base del polígono de alturas, trazo una proyectante vertical hasta cortar la altura que le corresponde a ese elemento, a esa profundidad. Está justo acá. Entonces ahora hago el proceso inverso, regreso hasta poder trasladar la altura de ese punto sobre el punto 1, que sería esta de acá. Y esa es la altura del cuerpo. Si tuviera otra altura, si el punto 4 tuviera otra altura, probablemente esta escala de altura podría ser así. Entonces, ¿qué haría yo con el punto 4? Lo llevaría hasta la base del polígono de altura, lo levanto hasta la altura que corresponde y después retrocedo hasta determinar la altura del punto 4 en esta posición. Pero no es lo que pasa, acá todas las alturas son las mismas. Entonces, no hace falta sacar la altura de cada punto, de 1, de 2, de 3, de 4. ¿Por qué? Porque acarrearía un alto nivel de imprecisión en la construcción. Simplemente con una sola, que yo
determine, como esta de acá, me sirve para terminar de construir ese cubo recurriendo a su naturaleza geométrica. Es decir, todos los lados son paralelos. Por ejemplo, la arista 1,4 que está en el piso es paralela con la correspondiente que está en la tapa superior de ese cubo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente trabajo con proyectantes que van hacia los puntos de fuga. Fíjense. Trazo por acá una proyectante que va hacia la fuga derecha. Acá, sobre este punto 4, trazo una proyectante vertical y ya determino esta parte del cuerpo. Ahora por acá trazo una proyectante que va hacia la fuga izquierda, respetando las condiciones geométricas que tiene el cuerpo. Son lados que son paralelos, por lo tanto van siempre a la misma fuga. Y ahora, para determinar dónde está la altura de la arista vertical que pasa por 3, trazo una recta vertical acá. Y ahora, por acá, por este punto voy a trazar una proyectante que va hacia la fuga derecha. ¿Lo ven ahí? Perfecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortarse con la proyectante que va por el punto 2, la vertical. Y ahora, si todo está construido con cierta precisión, yo cuando trazo una proyectante que pase por este punto y vaya a la fuga izquierda, necesariamente va a tener que pasar por este punto de acá. Veamos si es verdad. Perfecto. ¿Ven cómo pasa por ahí? Bueno, qué sé yo, ¿qué voy a terminar de hacer? Perdón, estoy cercana, tengo que usar siempre esta regla. Si quiero termino de dibujar el horizonte. Si quiero, refuerzo las aristas visibles. Yo lo voy a hacer exageradamente acá para que ustedes lo vean, ¿no? Diferenciar las aristas visibles de las no visibles con los mismos criterios de expresión que se usan para las axonometrías. Las aristas visibles son más gruesas. Está terriblemente exagerado por la escala de este dibujo. Y ahora puedo terminar de reforzar estas líneas siempre verificando que concurran al punto de fuga correspondiente. Me faltaría esta arista de acá y esta otra arista de acá. Esas son las visibles. Y ahora, con una punta más fina, como esta de acá, comienzo a darle expresión a las no visibles. ¿Para qué? Para que se diferencie de lo que serían todos los sistemas constructivos que he utilizado, o las líneas de construcción que he utilizado para obtener este resultado. Y ahí está. Han construido su primera perspectiva cónica. Bueno, como último paso, le puedo dar un poco de expresión acá. Tratando siempre de no empastar demasiado, de que se vea el procedimiento constructivo. Doy un poco de expresión a este lado de acá. Como la luz lo afecta de diferentes formas, seguramente van a tener diferentes valores, así que le pongo otro color acá también. Sí, puede ser. Y después, por ejemplo, quizás un muy suavecito sobre la cara superior, que es la cara que está más expuesta a la luz. Se puede mezclar colores, ¿no? Inclusive, digamos, también se puede mezclar con un poco de grafito. Y ahí estaría mi primera axonometría.
Esto que está acá es la línea de horizonte, le ponen nombre a cada cosa, plano de cuadro, línea de horizonte. Y por supuesto arriba de la línea de horizonte, ¿qué es lo que está? El cielo. ¿Se acuerdan lo que les contaba de Rajan al-Biruni? Ese científico, botánico, historiador, filósofo, matemático, físico, una especie de Leonardo del mundo islámico. Bueno, acá trabajamos con un horizonte que está en el infinito, pero en la Tierra el horizonte siempre está a una distancia determinada por la expresión raíz de 13 por la altura del observador, que generalmente le va a dar el orden, como les contaba, de 6 kilómetros. Quizás nunca hayan escuchado hablar de Rajan al-Biruni, pero lo usamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo en las cosas que hacemos. Por ejemplo, ¿saben qué se le atribuye a Biruni como procedimiento matemático que usamos, pero todos los días estoy seguro que lo usan cientos de veces ustedes? La regla de 3 simple. La regla de 3 simple, según la historia, fue desarrollada por al-Biruni. Y obviamente, digamos, 5 siglos antes que Leonardo. Bien, creo que con esto estoy terminando la explicación para que construyan sus primeras perspectivas cónicas. Bueno, espero que no haya sido muy tedioso, muy lento. Voy a ver si puedo hacer alguna explicación ya concreta sobre el práctico que tienen que hacer hoy. Pero esto les va a servir para entender cómo es el procedimiento de trabajo.